El Taj Mahal se construyó para dar sepultura a una joven llamada Arjumand, la Mumtaz Mahal o esposa favorita de Shah Jahan, uno de los sultanes mogoles de la India. Ay, es una historia muy romántica. Imaginen que alguien me ame así. Ay, ya te pusiste cursi. En verdad es una bella historia. ¿Cuándo comenzaron a construir ese edificio? Pertenece a la época del Imperio Mogol. Después del Imperio Gupta, ¿se acuerdan? Miren. Aparte de un mausoleo. La invasión de India por los hunos tuvo como consecuencia la pérdida de un estado que centralizara el poder en el subcontinente. Los señores de los reinos en los que se dividió cobraban tributo y sostenían su autoridad patrocinando la construcción de grandes templos hindúes a los que les eran concedidas tierras y en los que trabajaban cientos de brahmanes. En el centro y sur de la península hubo bellas manifestaciones de arte y literatura. Aunque dividida en reinos y dinastías de corta duración, India conservó unidad cultural y religiosa, así como estabilidad social. El budismo, que se convirtió en la religión predominante en Asia sudoriental y oriental, declinó en India, al paso que el hinduismo encontró nuevo impulso bajo la influencia de los filósofos Shankara y Ramanuja. Al interrumpirse las vías comerciales por tierra entre Europa y Asia, debido a la hostilidad del Imperio Otomano, los europeos buscaron en el mar el medio para conservar y ampliar el comercio con India, Indochina, el archipiélago malayo, China y Japón. En la búsqueda de una ruta marítima hacia las Indias, Cristóbal Colón llegó a nuestro continente en 1492. En la época medieval, India tuvo influencias culturales muy diversas debido a la incursión de distintos pueblos. Persia siempre fue uno de los referentes culturales de importancia para India. Los árabes conquistaron Persia aproximadamente en el siglo VII de nuestra era. A partir de entonces, se le conoce como Irán. La mayor parte de la población se convirtió a la religión musulmana y la lengua persa adoptó los caracteres arábigos. Los mongoles, encabezados por Genghis Khan, conquistaron Irán en el siglo XIII. Muchas ciudades fueron destruidas y su economía sufrió un golpe terrible. Las incursiones de los mongoles y turcos impulsaron la migración iraní hacia India. La región de Penjab, que hoy comparten India y Pakistán, pertenecía al Imperio Turco, cuyo centro se encontraba en lo que hoy es Afganistán. Las guerras de aquel país provocaron que algunos jefes se movieran hacia el sureste y establecieran el sultanato de Delhi, el cual dominó una buena parte del territorio indio por 300 años. Los mongoles de Genghis Khan invadieron poco a poco la India y se mezclaron con los turcos. En el siglo XV, huestes turcas bajo el mando de Tamerlán saquearon el sultanato de Delhi, el cual perdió su poder y unidad. Babar, descendiente de Tamerlán, después de haber sido expulsado de Afganistán, conquistó India a principios del siglo XVI. Así dio inicio el Imperio Mogol, que significó para la India un periodo de unidad entre las distintas provincias y distritos. Los administradores no recibían tierras sino un sueldo. Así se pueden considerar servidores públicos profesionales y no señores feudales.
Los gobernantes eran de origen turco y estaban muy interesados en fomentar el cultivo de las bellas artes, así como el comercio con el resto del mundo islámico. Entonces, ¿hay una relación estrecha entre los pueblos islámicos e India? Efectivamente, India era proveedora de materia prima para los artesanos de todo el mundo musulmán. Por ejemplo, el acero, con el que en Damasco fabricaban cuchillos que fueron famosos por su calidad y belleza. ¿Y qué más comerciaban? Productos elaborados como telas de algodón, artesanías de metal, marfil, madera y muchos más. Me gusta la ropa india. Los aportes de India islámica en verdad fueron muchos. Por ejemplo, las miniaturas y las ilustraciones de libros nos permiten darnos cuenta de cómo era la vida cotidiana en esos tiempos. Una producción pictórica tan rica y realista es rarísima en un pueblo musulmán a causa de que el Islam es contrario a la representación de figuras humanas. Eso solo pudo suceder en el Imperio Mogol, que fue extraordinariamente tolerante. Nada que ver con lo que hoy sucede en Irán, Afganistán y Pakistán, que están bajo regímenes islámicos fundamentalistas e intolerantes. En la música, los mogoles introdujeron muchos instrumentos de origen árabe y persa. La nostalgia que los mogoles sentían por sus hogares en las montañas los impulsó a construir hermosos jardines en India, como el de Shalimar en Lahore, hoy Pakistán. Sin embargo, la mayor influencia de los mogoles fue en la arquitectura, de la cual son ejemplos las mezquitas, palacios y mausoleos. Les propongo que veamos La Princesita. Es una película que transcurre durante el Imperio Británico en India. Pero antes platíquenos algo de ese imperio. Bueno, los ingleses llegaron a la India en el siglo XIX. El comercio fue y es la actividad más importante para India, no solo a nivel económico, sino cultural. Los viajes desde Europa hasta aquel lejano país no eran raros. El mercantilismo y la expansión capitalista los favorecieron. Entre los aristócratas europeos era común el gusto por los exóticos productos de Oriente. A mediados del siglo XV, los turcos otomanos tomaron Constantinopla y el tráfico terrestre se volvió riesgoso. Entonces los comerciantes tomaron la vía marítima. Aunque el viaje era prolongado y costoso, valía la pena por ser un negocio productivo. Los primeros puertos en India fueron portugueses, luego holandeses y franceses. Pero los puertos ingleses fueron los que predominaron hacia fines del siglo XVIII y durante todo el XIX. Bombay y Calcuta constituyeron parte de la política de Gran Bretaña para formar un extenso imperio mundial. La industria textil británica se favoreció al adquirir algodón a bajo precio, mientras la economía india se perjudicó por haberse orientado solo a la exportación de materia prima. Las industrias y artesanías finas que tanto prestigio habían ganado para India en todo el mundo, decayeron bajo la presión del expansionismo económico europeo. Aunque los británicos construyeron puentes, caminos,
sistemas de irrigación e introdujeron el ferrocarril, un buen servicio postal y telegráfico, las mayorías nativas no gozaron de beneficio alguno, pues solo los comerciantes extranjeros y sus socios locales eran favorecidos. Los primeros colonos británicos se interesaron mucho en la cultura india. Aprendieron el idioma sánscrito y difundieron por todo el mundo traducciones de antiguos libros hindúes. En cambio, a partir de 1800 su actitud fue diferente. Empezaron a ver con desdén las culturas locales y solo parecía interesarles el beneficio económico que pudieran extraer de esa colonia. Supongo que entonces había muchísimos problemas. Sí, había muchos problemas. India supera a la Gran Bretaña en antigüedad. En 1857, los indios se levantaron contra los británicos en todo el territorio. Hubo actos violentos por ambas partes, pero los europeos salieron victoriosos por su mejor organización y recursos militares. La reina Victoria de Inglaterra asumió el poder político y los ingleses tomaron represalias contra personas, castas y poblaciones que se rebelaron, inclusive reyes y gobernantes, sobre todo musulmanes. Mientras que las castas y familias que habían sido favorables a los británicos recibieron privilegios y tierras. Con la apertura del Canal de Suez en 1869, el tiempo y costo de los viajes por mar a India se redujeron. Con ello aumentó la actividad comercial que consistía en llevar a Gran Bretaña materias primas y vender a India manufacturas británicas. En 1876, la reina asumió el título de emperatriz de India y a ese país se le llamó la perla de la corona. Pero irónicamente, la emperatriz jamás pisó suelo indio. Yo encuentro muchas contradicciones en la relación entre británicos e indios. Así es, India supera a Gran Bretaña en antigüedad y tradiciones y en riquezas tanto naturales como culturales. Sin embargo, los británicos se convirtieron en una potencia económica mundial e India vino a ser tan solo una parte de su imperio. Por eso hubo tanto conflicto entre ellos. Sí, lamentablemente resultó imposible una relación igualitaria. Por lo que veo es una historia de injusticia. Hasta la llegada de los británicos, India fue capaz de absorber la cultura de sus invasores y colonizadores sin perder identidad. Pero los europeos llegaron en un momento de decadencia política, social y cultural. Gran Bretaña llevó a India ideas de democracia que se difundieron en todo el territorio. Algunos indios aprovecharon la oportunidad de estudiar en universidades británicas y llevaron de regreso a su país nuevos conocimientos e ideas. Un número reducido de ingleses nacidos en India se vieron influidos por la geografía y las costumbres de ese país. Así se creó una cultura llamada indo-británica. ¿Han oído hablar del libro de la selva? Ah, yo vi la película de Disney. Yo leí el libro, pero no me acuerdo quién lo escribió. Fue Rudyard Kipling. Sus padres eran ingleses, pero él nació en Bombay, en el oeste de la India, y muchas de sus obras se desarrollan en ambientes asiáticos. ¿Qué otros libros escribió? Escribió muchos. Por aquí tengo sus obras. Mira, te recomiendo que leas Kim, porque al igual que el libro de las Tierras Vírgenes, es una obra para jóvenes. ¿El libro de las tierras vírgenes? Ese es el nombre en español del libro de la selva, en el que se basa la película de Disney.